Ok, ahora sí. Bueno, vamos a utilizar este espacio para realizar una retroalimentación, en realidad, de los temas que hemos ido viendo, ¿no? Ya con miras al examen parcial. De la misma forma, vamos a procurar en este punto despejar, despejar las dudas que ustedes puedan tener en referencia a los temas que ya hemos ido avanzando. El día miércoles en realidad vamos a tener el examen parcial sobre los temas y los aspectos que hemos ido conversando en las diferentes sesiones, ¿no? No voy a sacar preguntas directamente del texto, sino del material que les he pasado, de las diapositivas y de las conversaciones que hemos tenido, porque en realidad el texto es doctrina, ¿no? Tiene parte de la historia de lo que son cada una de las instituciones y marcos conceptuales. Esos marcos conceptuales en realidad los hemos ido desarrollando en las diferentes sesiones, ¿no? Lo que me interesa son esas puntualizaciones en referencia a cada una de las instituciones que hemos ido viendo, ¿no? Entonces el examen básicamente va a ser sobre lo que hemos ido conversando en cada una de las clases y el texto simplemente sirve de apoyo para ampliar un poco las conversaciones que hemos tenido en las diferentes sesiones, ¿no? Entonces, simplemente para no, de la misma forma, para no sorprenderles con preguntas que puedan estar direccionadas al tema de definiciones concretas que podrían estar en el texto, porque en tema de familia no existe una definición concreta para cada una de las instituciones. Tomamos el código de las familias como una referencia y la doctrina en realidad nos ayuda a entender la evolución, ¿no? de la concepción de una determinada institución, llámese parentesco, filiación, llámese matrimonio, asistencia familiar y demás. Entonces, vamos a procurar de que el examen tenga preguntas de selección múltiple y de la misma forma tenga algunas preguntas de desarrollo, pero desde el punto de vista del entendimiento que puedan tener ustedes a nivel crítico y formativo también de cada una de las instituciones que hemos ido viendo, ¿no? Entonces no voy a sacar directamente preguntas del texto, no, vamos a procurar de que las preguntas estén direccionadas y estén orientadas en realidad a lo que hemos ido conversando, ¿no? En las diferentes sesiones que hemos tenido. Bueno, el día de hoy vamos a un poquito repasar lo que hemos ido viendo hasta ahora para poder, a manera de retroalimentación, a manera muy general, poder abarcar todos los temas, ¿no? Obviamente que no vamos a entrar a detalle con este tema, sino simplemente puntualizar, ¿no? Entonces, el primer tema que vimos era el tema del código de las familias, ¿no? En particular, en referencia a cómo este código y el cambio en realidad de la denominación del anterior código de familia a este nuevo código de las familias ha generado o se ha generado por un cambio del entendimiento en realidad de la institución misma, entendiendo que dentro de nuestra pluralidad existen varias manifestaciones de lo que son la familia, no simplemente la familia dentro de la anterior perspectiva que se tenía, sino ya incluyendo incluso algunas puntualizaciones y algunos principios del derecho de los niños y niños adolescentes. Entonces, asumimos un denominativo final del código de las familias, entendiendo que en esa perspectiva multicultural de diferentes manifestaciones, entre las cuales está el matrimonio, está la unión libre, que ingresa ya al código de las familias con una fuerza por los cambios de la propia constitución política del Estado y por el hecho de que el Estado mismo reconoce que existen más de una manifestación de lo que es la familia. Entonces asumimos esa denominación que en realidad en algún momento ha tenido una, una especial, un especial debate en referencia a lo que ha sido, ¿no? Los códigos que se han denominado los códigos morales, ¿no? Entonces, adoptamos esa definición armonizando en realidad el tema de la constitución política del Estado. Tenemos una nueva concepción de lo que es el derecho de las familias.
Y definimos de la misma forma que algunas situaciones bien peculiares se van introduciendo en el debate de lo que ya es el tema del derecho de las familias. El reconocimiento de los derechos individuales y de los derechos colectivos. Ya empezamos a percibir a la familia como un ente colectivo que tiene derechos, ¿no? Y así lo manifestamos en la Constitución Política del Estado. Como un concepto general, podemos señalar que el derecho de familia establece en realidad la relación que va a existir entre los miembros de la familia, pero también introducimos al Estado, ¿no? Al Estado como un rol activo de defensa y que necesariamente debe crear mecanismos funcionales para poder proteger y para poder garantizar el ejercicio del derecho de las familias. A partir de eso se van desglosando los derechos de la niñez, de los niños y adolescentes y los derechos individuales, bueno, que están en la Constitución Política del Estado, ¿no? De la misma forma, introducimos un concepto que en realidad hemos ido viendo ya en el tema del matrimonio, un concepto particular que nos habla del proyecto de vida en común, y cambiamos ese paradigma de que la familia no puede separarse, o en todo caso el matrimonio no puede disolverse si no existe una causal justificada. Cambiamos ese paradigma a determinar que las parejas y los cónyuges simplemente tienen un proyecto de vida en común y que el matrimonio puede cesar cuando ese proyecto de vida en común ya se rompa, ¿no? Entonces veíamos también que el proyecto de vida en común también son ciertas condiciones que de cierta forma eh, hacen entender la existencia de una relación a largo plazo, ¿no? Una relación a largo plazo en la cual se van a producir esos efectos personales, ¿no? El deber de socorro, auxilio, asistencia familiar, respeto y por otra parte esas consecuencias o esos efectos patrimoniales que se van dando en las relaciones. Es decir, aquellas consecuencias que van a surgir del reconocimiento del Estado de una unión libre o de una relación conyugal. Y eso implica la división y partición de bienes, ¿no? Entonces, esos aspectos forman parte de ese cambio de paradigma. Van cambiando y se van ejercitando y ampliando en realidad la cartilla de derechos que se tenían anteriormente, y eso es justamente por el ingreso de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ya como sabemos, a partir de la ley 603 para adelante, a partir del 2014 y hasta el 2016 existe un periodo de transición, ¿no? Pasamos de los juzgados de instrucción a los juzgados públicos de familia, ¿no? Y eso también en armonía con la ley del orden. En referencia a este tema, bueno, es a manera de introducción, podemos señalar también de que, como hemos ido viendo un poco ya en el desarrollo de la materia, el derecho de familia tiene interrelación con otras ramas del derecho, ¿no? Como el derecho civil, por el tema de los contratos. Los derechos el derecho de los niños, niñas, adolescentes, por el hecho de que dentro de las familias pueden existir niños, niños, adolescentes, y los jueces de familia están obligados a aplicar y a entender los derechos y los principios con los cuales los jueces deben asumir y tomar decisiones. En el derecho laboral, porque el derecho de familia, de alguna forma, en el tema de la asistencia familiar está vinculado a un procedimiento para poder congelar las cuentas bancarias, congelar o retener un determinado porcentaje del salario de una persona para que ésta cumpla con el deber de asistencia familiar. Y con el derecho penal, porque en realidad muchas de las actitudes a veces que se toman, y en especial con algunas instituciones, existen otras autoridades diferentes a los jueces de familia que de cierta forma pueden asumir medidas de protección, como son el señalamiento o la fijación de la asistencia familiar cuando exista hechos de violencia, ¿no? La ley 348, como hemos ido viendo, también faculta a las autoridades fiscales en los delitos de violencia a que pueda generar o a que pueda imponer una medida excepcional de asistencia familiar. Entonces, vemos como dentro del derecho de familia y del derecho del niño, niña, adolescente, existe una interrelación con otras ramas del derecho, ¿no?
Bueno, este tema, bueno, básicamente a nivel de introducción lo hemos ido desarrollando de la misma forma desde el punto de vista de los cambios que han existido entre el anterior Código de las Familias y este Código de las Familias. En especial con el tema de los efectos personales y los efectos patrimoniales, ¿no? En el anterior Código de las Familias, como hemos mencionado, no existe o no existía la posibilidad de que en una unión libre se reconozcan esos derechos patrimoniales, ¿no? Muchos de los procesos que incluso a la fecha no han concluido o están en fase de casación. Entonces, el conflicto principal es el hecho de los efectos patrimoniales que se podrían producir dentro de una relación o dentro de una unión libre cuando el cónyuge no haya tenido la libertad de Estado. Recordaremos que la libertad de Estado es uno de los requisitos para constituir un matrimonio o una unión libre. Si no existe si no existe esta libertad de Estado, bueno, básicamente en el anterior código se establecía de que no se generaban efectos patrimoniales. Juan Carlos. Doctor, eso es lo que no estoy entendiendo. En una unión libre, sí o sí tiene que registrarse en el CERESI. Sí, en realidad, una de las causales para que se registren las uniones libres es el fallecimiento del cónyuge, es cuando la persona se está separando, se está rompiendo el proyecto de vida en común, o cuando uno de los cónyuges niega el registro ante el CERESI. Recordaremos que para registrar una unión libre ante el CERESI se puede hacer una solicitud voluntaria. Entonces, el CERESI va a emitir, si vale, termina una pequeña citación para que la persona que haya sido, de la cual se quiera realizar el registro, sea convocada al CERESI, a efecto de que pueda reconocer libre y de forma voluntaria la unión libre. Si es que en ese punto esa persona niega la unión libre, entonces se abre la posibilidad de hacer la comprobación judicial de la unión libre. En el marco de este Código de las Familias, ya se ha establecido un procedimiento por el cual los CERESIs puedan aperturar un libro de reconocimientos de uniones libres o de matrimonios de hecho. Se lo hace de forma voluntaria y cuando, digamos, alguno de los cónyuges no quiera reconocer, se abre la vía judicial para realizar la comprobación. Otra de las causales es de que el cónyuge haya fallecido. En ese caso, de la misma forma, la comprobación va a ser judicial y la inscripción de la unión libre, al igual que el matrimonio, se la va a realizar en el CERESI, ¿no? Entonces, ya a nivel judicial, necesariamente se tiene que determinar fecha de inicio de la relación conyugal y fecha de ruptura de la relación conyugal. Es igual que el matrimonio en realidad, ¿no? Tiene un inicio y posiblemente en algún momento también tenga un final. Entonces, es el mismo tratamiento en realidad el que se utiliza para este tema. Ya, doctor. Una pregunta más, una duda más, doctor. ¿Y sigue existiendo el concubinato o ya? Claro, en realidad la figura del concubinato era era un denominativo en realidad que se utilizaba en el anterior código de familia, ¿no? La palabra concubino reflejaba en realidad el estatus de una persona que no estaba en un matrimonio. En este nuevo código de las familias, en realidad ya se habla el término de cónyuges. Es indiferente para los esposos y es indiferente para los que se encuentran en una unión libre. Ana María. Doctor, se tiene presente que antes, por ejemplo, el concubinato, lo que dicen, o la unión libre, 2 años de relación se consideraba ya una relación de hecho. ¿Seguimos actualmente con este enfoque o es que para mí, por decir, una unión libre o un matrimonio es lo mismo, es un convenio entre 2 personas? Entonces, antes se requería de 2 años que transcurriera, pero actualmente no sé si desde el momento en que se decide, eso ya es efectivo. Claro. En el anterior código de familia, en realidad se establecía, ¿no? Como un requisito mínimo o como un requisito que se debía probar el hecho de la convivencia
armónica, pacífica y demás durante 2 años. Eso estaba textual en el anterior Código de Familia. En este nuevo Código de las Familias únicamente se habla de lo que es el proyecto de vida en común. Entonces, el mecanismo de comprobación judicial para un matrimonio de hecho va a ser justamente el hecho de que se pruebe y se acredite la existencia de un proyecto de vida en común. Y segundo, se acredite la existencia del trato conyugal, que vamos a ver un poquito más adelante, que en realidad son 2 condiciones las cuales necesariamente deben concurrir o se deben probar en un proceso judicial. Es decir, la convivencia libre, pacífica, armónica y sin violencia. Y segundo, el reconocimiento de la sociedad como pareja. Entonces, en el debate de la existencia de una unión de hecho, en realidad la comprobación va a ir al tema del trato conyugal, es decir, 2 personas que viven juntas, que han hecho su proyecto de vida en común, que la sociedad los reconoce como pareja o como matrimonio, van a determinar la existencia de la unión libre. Por eso se habla de la comprobación judicial de la unión libre o del matrimonio de hecho, ¿no? Entonces, en el anterior código estaba dentro también del trato conyugal, pero había el requisito de estabilidad por al menos 2 años, ¿no? Y eso estaba textual. En este nuevo Código de las Familias, en realidad hemos sobrepasado ese tiempo, y es justamente porque las manifestaciones muchas de las veces del proyecto de vida en común y de las uniones conyugales no tienen ese lapso de tiempo. Entonces ya no estamos limitando a un tiempo mínimo, sino a ciertas condiciones que se van a comprobar judicialmente. Gracias. Ok. Bueno. Vamos a continuar un poco avanzando del tema. Vamos a hablar sobre lo que son las disposiciones sustantivas del Código de las Familias. Recordemos que el Código de las Familias está dividido en 2 partes, ¿no? Una parte sustantiva en la cual están todas las instituciones del derecho de las familias, y por otra parte una parte adjetiva o una parte procedimental. Es decir, este código ya tiene tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva, ¿no? La parte de procedimientos, la parte de la forma en la que se van a llevar cada uno de los procesos y los procedimientos a ser observados por las partes, por las autoridades judiciales. Ya se establece incluso el tema de las competencias, ¿no? Bueno, esto es importante retomar por el hecho de que tanto el Código de las Familias como cualquier otra ley que podamos ver a partir del 2009, ha incluido el hecho de que existan principios que se deban aplicar en las leyes, se deban insertar en las leyes. Los principios básicamente son aquellos mandatos o aquella guía, si lo podemos utilizar de esa forma, aquella guía que han insertado los legisladores. ¿Para qué? Para que se puedan interpretar las normas en el sentido de que el legislador ha querido legislar de una manera correcta y propia una determinada conducta o un grupo de instituciones, como es el caso del Código de las Familias. Cuando hablamos de principios, debemos entender que estos principios son orientadores para las autoridades judiciales, son orientadores para las partes, para que podamos entender realmente cuál ha sido el espíritu, cuál ha sido la intención que ha tenido el legislador. Entonces, en todos los códigos y en todas las leyes vamos a ver una primera parte que habla sobre los principios. ¿Por qué? Porque el Estado boliviano se funda en base a principios éticos y morales. Y estos los vamos a encontrar en la Constitución Política del Estado. A raíz de eso, todas las leyes que ahora y actualmente tenemos van a tener una primera parte de principios en los cuales vamos a poder observar que esos principios de la Constitución Política del Estado se van a ir replicando poco a poco dentro de lo que es la estructura de las diferentes leyes, ya sea el Código de las Familias, el Código Penal, el Código Civil y demás. Todos los códigos y todas las leyes necesariamente tienen que estar en armonía con esos principios, ¿no? Por ejemplo, el principio del debido proceso, el principio de la presunción de inocencia, el principio
de legalidad por el cual de cierta forma vamos a establecer el marco y los límites que tiene el propio Estado y cada uno de los órganos, cada una de las instituciones que componen el Estado. Entonces, los principios nos sirven para orientar y para poder entender la forma en la cual se debe interpretar las diferentes normas. Dentro de estas reglas de interpretación vamos a encontrar mecanismos y formas de interpretación de cada una de las leyes. Estos mecanismos de interpretación los vamos a encontrar en el derecho constitucional, puesto que, como ustedes saben, tanto los legisladores como el propio Tribunal Constitucional tienen esa facultad de interpretación. Y dentro de los métodos que utilizan ellos van a encontrar diferentes tipos de métodos, como el método gramatical, el método exegético, y entre otros que de cierta forma permitan entender la forma en la cual se debe interpretar un determinado texto jurídico, un determinado artículo. Entonces, es esta labor de interpretación que necesariamente va a estar armónico con los principios para que nosotros podamos entender. Muchas de las veces agarramos el código y simplemente vemos un artículo, pero no leemos la totalidad del título, de la sección, del apartado al que pertenece y pensamos que aplica de una determinada manera. Cuando ya estamos en la aplicación de las diferentes normas, lo que hacemos básicamente es realizar una labor interpretativa de cada uno de los artículos para poder adecuar las situaciones que nos están presentando los clientes, los litigantes, y poderles dar un contexto legal y jurídico a cada uno de los problemas que se puedan presentar entre dos o más personas en materia de familia. Necesariamente el Código de las Familias va a responder a esa necesidad de resolución, ya sea por el tema de asistencia familiar, matrimonio, reconocimiento de derechos patrimoniales, reconocimiento de derechos personales y demás. Lo cierto es que vamos a tener necesariamente ese mecanismo para poder reconocer o para poder adecuar esas necesidades o esas solicitudes a lo que ya está en el código y poderlos someter a un procedimiento judicial, ¿no? Entonces, los principios nos sirven para ir adecuando cada una de las solicitudes y necesidades que tengan cada una de las partes, y también nos sirven para poder interpretar realmente cuál ha sido el espíritu de la ley. Por ejemplo, en tema de asistencia familiar, será la necesidad de que los hijos tengan cubiertas esas necesidades básicas. En el tema del matrimonio, por el tema de los principios éticos morales, será el reconocimiento de los derechos y de los deberes personales, y también reconocer todas aquellas consecuencias jurídicas, todas aquellas consecuencias patrimoniales que se generen, ¿no?, de un conflicto entre dos personas. Entonces, esos principios básicamente nos sirven como rectores de lo que son, por una parte, para poder entender a qué se refiere el código cuando hablamos de un tema en particular, cuando está inmerso, por ejemplo, el tema de niños y niñas, va a estar presente el principio superior del interés de los niños y adolescentes como un principio fundamental por el cual las autoridades judiciales no van a poder mirar de lado cuando existan niños de por medio, cuando estén tratando una división y partición. Entonces, obviamente, si esos niños se van a quedar sin un techo, entonces, a raíz de una división y partición, entonces el juez necesariamente en esas decisiones va a estar obligado a cumplir el principio del interés superior del niño, estableciendo que esos niños tienen derecho también a una vivienda y que independientemente de ese derecho patrimonial que tengan los esposos a dividir los bienes, se tiene que procurar ese interés superior de los hijos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en aplicación estos principios y los vamos a ir encontrando tanto en la Constitución Política del Estado como de la misma forma en las diferentes leyes, ¿no? Bueno, estos principios en realidad están desglosados en el Código de las Familias en dos partes, en la parte sustantiva y en la parte adjetiva. Existen principios netamente que son procesales, que los vamos a ir entendiendo y conociendo un poco más adelante, y existen principios que están en la parte sustantiva, como el principio del interés superior del niño, la solidaridad, la interculturalidad
que se refiere en realidad al respeto de las diferentes culturas y manifestaciones culturales que se tienen en las familias. Por ejemplo, en el tema de la asistencia familiar, en algunas regiones del país es permisible dentro del derecho común, dentro de la costumbre que existen muchas de las veces en las comunidades, que la asistencia familiar se la pase en especie, ¿no? Es decir, se pase un monto de dinero, pero también alternativamente se pase la asistencia familiar, por decirlo en especie, ¿no? Es decir, en alimentos y en otro tipo de, que se pasan en realidad en especie, ¿no? De acuerdo a la capacidad económica de las partes. Entonces, muchas veces las autoridades indígenas, las autoridades originarias, lo que hacen es realizar estos acuerdos de asistencia familiar, estableciendo montos que se deban pasar en dinero y también parte en especie. Estos documentos en realidad son válidos ante los ojos de la ley por el hecho de que se debe respetar la interculturalidad en la cual las personas están viviendo. Obviamente que es eso en algunas comunidades en donde se practica o no existe en realidad una autoridad judicial, ¿no? Tenemos todavía lugares que están sometidos a estas condiciones, es decir, no existen autoridades judiciales, mucho menos autoridades policiales, no hay presencia de las defensorías de la niñez y muchas de las veces la autoridad máxima es pues el presidente del sindicato agrario, muchas de las veces asume ese mismo rol una autoridad originaria, ¿no? Entonces ya dentro de esa estructura, ¿no? Incluso corregidores y demás, ya proceden ellos a realizar este tipo de acuerdos que son netamente válidos también para dilucidar este tipo de problemas, ¿no? El principio de dignidad, la igualdad de trato, la integración social, que son y que vienen en realidad de la Constitución Política del Estado como principios que se deben respetar, ¿no? El respeto de los derechos y de las garantías individuales o el ejercicio de los derechos va a quedar limitado en el punto en el cual empiecen los derechos de otra persona, ¿no? Entonces también es un principio de lo que son los principios generales del derecho en sí, ¿no? Cuando hablamos de parentesco, hablamos básicamente de esos vínculos jurídicos que van a existir entre dos o más personas. Y estos vínculos jurídicos van a generar derechos por una parte y van a generar obligaciones, ¿no? En la familia, en realidad, se van a generar los derechos que se refieren más a los derechos sucesorios del acervo hereditario. Eso quiere decir que al fallecimiento, los hijos van a tener derecho a suceder o a la titularidad de los bienes que están dejando los derechohabientes, ¿no? Ya el Código de las Familias en realidad establece tres tipos de parentesco. El parentesco por consanguinidad, por adopción y por afinidad. El parentesco por consanguinidad se refiere al hecho de la descendencia o de la ascendencia en línea directa, y el vínculo jurídico se lo encuentra en el vínculo sanguíneo. Esto en el derecho romano se conocía como el ius sanguinis, ¿no? Que era el derecho en realidad por el cual se podría establecer esos vínculos de filiación y consecuentemente los derechos que devienen de aquello para poder ejercitar esos derechos sucesorios, estos derechos individuales que les acompañaban, ¿no? Por el tema de la nacionalidad. La adopción en realidad es un mecanismo judicial por el cual se va a generar este vínculo jurídico. El parentesco va a generar una suerte de derechos y obligaciones que son recíprocos entre los padres y los hijos y entre todo el núcleo familiar. El parentesco es importante porque sirve para acreditar, ¿no?, la existencia en realidad de una familia, por una parte, y por otra parte para determinar, ¿no?, el grado de delación de las obligaciones que se debería, que se generan o que se van a ir desarrollando en la vida civil.
El vínculo de afinidad se refiere a aquel vínculo jurídico que se genera por la unión libre, por el matrimonio de hecho, o por el matrimonio. Es decir, es un vínculo de parentesco indirecto, a diferencia del vínculo de consanguinidad, que es un vínculo de parentesco directo. Entonces, el Código de las Familias reconoce estos tres tipos de afinidad. Tienen cierta importancia y cierta injerencia en lo que es el ejercicio de algunos derechos individuales en referencia con el tema de la función pública, ¿no? Y muchas instituciones utilizan de la misma forma el tema de parentesco por tema de conflicto de intereses. Entonces, cuando se trata del cómputo de grados de parentesco y de afinidad, se toma en realidad a la persona de la cual se está queriendo conocer el vínculo de afinidad con la persona a la cual se está, la persona con la cual se está queriendo generar el vínculo, que se está queriendo demostrar el vínculo. En este caso, en relación a los hijos con los padres, son vínculos de primer grado. En relación a los abuelos, serán vínculos de segundo grado, ¿no? En relación a los hermanos, igual segundo grado. En relación a los tíos, tercer grado. En relación a los primos, van a ser de cuarto grado. Entonces, este cuadro y otros que van a poder encontrar van a definir simplemente esa relación que puede existir entre, digamos, una determinada persona y sus distintos familiares, ¿no? Y esto con fines, básicamente, de establecer cuál es el marco de relación que existe o cuál es el marco de prohibición que puede existir para un determinado cargo público, para una determinada función, ¿no? Entonces, este tema del parentesco, por una parte, es para acreditar la existencia de esos vínculos jurídicos y por otra parte, en la función pública va a evitar de cierta forma de que personas que tienen un vínculo muy cercano estén presentes en una misma institución pública. Obviamente existen excepciones, entre las cuales está el tema de la docencia universitaria y de los hospitales que son autorizados por el Ministerio de Trabajo. Es decir, cuando dos médicos que trabajan en una misma institución contraen nupcias o son esposos, entonces ellos requieren un permiso especial. Lo mismo pasa en las universidades públicas. En el resto de los casos, obviamente, existen ciertas prohibiciones, ¿no? De que dos personas trabajen en una misma institución pública va a constituir en un impedimento para el ejercicio, ¿no? de una determinada función. Casos hemos visto en las diferentes instituciones, ¿no? Alcaldías, gobernaciones, otras instituciones descentralizadas, en las cuales dos personas que trabajando y conociendo en realidad que son parientes entre sí, se mantienen trabajando en la institución. Entonces, de cierta forma ya se puede considerar una conducta antieconómica, ¿no? Para el Estado, y obviamente eso es pasible a que alguno de los esposos o alguno de los parientes devuelva de forma integral los salarios que ha percibido durante ese tiempo. Es por eso que en las instituciones públicas se trata de evitar cualquier tipo de vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y al menos el segundo grado de afinidad para poder establecer el marco de prohibiciones, ¿no? Este marco de prohibiciones y en realidad una declaración jurada de no tener parientes en la institución van a definir si es que la persona tiene o no tiene o ha generado algún vínculo de parentesco, tiene un vínculo de parentesco y está generando una conducta antieconómica y obviamente en ese tipo de casos va a tener que devolver esos dineros al Estado, ¿no? Entonces, la importancia de los vínculos de parentesco se van a generar, por una parte, certeza para que se puedan dilucidar ciertos derechos en el futuro y obligaciones que en realidad están relacionadas al acervo patrimonial de las personas. En el derecho sucesorio, esto lo vamos a ir viendo en las sucesiones, en el derecho de niñez y adolescencia, por el tema de la familia ampliada, de la adopción, de la guarda, de la tutela, en el derecho procesal civil para poder establecer la legitimación que puedan tener estas personas dentro de la ley del órgano judicial, como en muchas instituciones a nivel
de prohibiciones. En materia penal, porque el tema del parentesco de la misma forma va a poder determinar si es que uno de los parientes se va a poder constituir en víctima, ¿no? Cuando en delitos de asesinato, de homicidio, quienes se constituyen en víctimas de ese delito para el Ministerio Público van a ser los familiares directos, ¿no? Padre, madre o hijo. Entonces, ahí se ve el tema de los grados de parentesco y los derechos que va a generar, ¿no? La ley de servicios financieros de la misma forma utiliza, y es más que todo por el tema del conflicto de intereses, ¿no? Cuando exista un conflicto de intereses, por ejemplo, los miembros de una cooperativa dentro de la estructura de una cooperativa se tienen dos instancias, ¿no? El Consejo de Vigilancia y el Consejo de Administración. Entonces, en una entidad financiera donde tú eres miembro del Consejo de Administración, no se pueden otorgar créditos a tus familiares porque existe el conflicto de intereses, ¿no? Entonces, la regla es de que no se otorguen créditos a los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad en una determinada entidad financiera. No se otorguen esos créditos, ¿no? Entonces, eso está en la ley de cooperativas, está en la ley de servicios financieros, por el cual existe esta prohibición, ¿no? Y es justamente por ese tipo de vínculos que se generan entre las personas que de cierta forma para la ley pueden incidir de forma negativa en las decisiones que se estén tomando, ¿no? En el manejo de una institución. Ya a nivel de las diferentes prohibiciones especiales, en realidad vamos a encontrar que la mayoría está relacionada al hecho del conflicto de intereses, es decir, cargos públicos y la concurrencia de un delito penal, que es la conducta antieconómica que se pueda, o el daño económico que se pueda generar a una institución. El tema del parentesco para la función pública va a girar en el hecho de que exista o no exista un conflicto de intereses de la persona en referencia al cargo, a la institución, a las decisiones que se estén tomando en la institución, llámese alcaldía, llámese gobernación, llámese ministerios, llámese otras instituciones o empresas públicas, ¿no? que estén en el medio. ¿Preguntas en este tema del parentesco? No, doctor. Vamos a pasar al tema de la filiación. La filiación, en realidad, al igual que el parentesco, es un vínculo que existe o es una relación jurídica que va a existir entre dos personas. Llámese progenitor y llámese por una parte el progenitor y por otra parte el hijo, ¿no? Este vínculo de filiación, desde el punto de vista del derecho de familia, se va a constituir por una parte en una obligación de los progenitores y para los niños se va a constituir en un derecho, ¿no? Los niños tienen el derecho a tener la filiación correcta, es decir, contar con el apellido paterno y con el apellido materno. Y los padres están en la obligación de reconocer legalmente la existencia de este vínculo o de esta relación consanguínea en referencia a sus hijos, ¿no? Entonces, muchos tratadistas, entre ellos Messineo, Maseu y otros, establecen que en realidad es la filiación, en realidad es esa relación que existe entre el nacido y el progenitor, atribuyéndole en realidad al hijo el estatus de hijo para adquirir los derechos que legalmente le corresponderían, ¿no? Como el derecho al apellido, el derecho a la sucesión de los bienes que tenga, el derecho al respeto, al auxilio, al socorro que debe existir. La ley establece de la misma forma mecanismos o formas de ejercicio de este derecho. Por una parte tenemos la filiación voluntaria, que es la filiación que se realiza por ante el oficial del registro civil, ¿no? Eso es cuando el papá y la mamá van al registro civil y van a inscribir o van a firmar un testimonio de reconocimiento de ese hijo. La filiación por indicación ha sido una innovación de la Constitución Política del Estado que establecía que en el caso de los hijos, la madre o el padre pueden acudir ante una oficialía de registro civil con 2 testigos para poder registrar
a ese niño la filiación o darle el apellido del padre. Eso es uno de los cambios también que ha existido con el anterior Código de las Familias, porque el reconocimiento de paternidad era un procedimiento obligatorio. Cuando el papá o la mamá no querían reconocer la filiación, entonces necesariamente tenían que demandar la filiación para poder establecer que existe un vínculo consanguíneo y a partir de eso recién proceder con la filiación. Entonces, con la Constitución Política del Estado, cambia la figura por el hecho de que se presume el vínculo de filiación cuando la mamá o el padre señalen la existencia de este vínculo. Entonces, ya se ha establecido un procedimiento por el cual ya sea la mamá o el papá se apersonen ante la Oficialía de Registro Civil e inscriban la filiación por indicación. Y la filiación judicial es en virtud de una resolución judicial, y esto es ante el desconocimiento de quiénes son los progenitores, o en procesos de adopción, cuando no existe certeza o conocimiento de quiénes son los progenitores, entonces el juzgado, en ejercicio de este derecho a la filiación, va a hacer una filiación judicial momentánea y va a asignar a ese niño o a esa niña un apellido convencional. Por eso les decía que en los centros de acogida, los niños que están en situación de adoptabilidad llevan un mismo apellido, ¿no? Un apellido común que se lo denomina apellido convencional. Que este apellido ya cuando se da la sentencia de adopción o cuando ingresa este beneficiario o este niño en situación de adopción y hay un padre adoptante, cambia la filiación judicial hacia el apellido de los padres adoptantes, ¿no? Y en ese punto ya se va a generar el parentesco por adopción y la filiación se va a realizar mediante un orden judicial de la misma forma, ¿no? Los certificados de nacimiento en realidad son los documentos públicos que van a acreditar los vínculos de filiación que existen entre las personas. Es decir, es el documento por el cual se va a poder identificar quién es el papá y quién es la mamá, con excepción obviamente de la filiación judicial, que este tipo de certificados de nacimiento en el nombre del padre y de la madre muchas de las veces no tiene datos, ¿no? Entonces, cuando se genere la adopción, obviamente ahí se van complementando los datos de la práctica. Pero en el resto de los casos sí vamos a encontrar de que van a existir los datos de los progenitores, tanto papá como mamá, para poder determinar o para poder hacer exigible aquellos derechos y aquellas obligaciones también a los progenitores, ¿no? Entonces, el certificado de nacimiento en realidad va a constituir ese documento por el cual los padres de familia o los niños puedan ejercitar los derechos que correspondan a la filiación. Cuando se realiza ya sea el registro, se induce a una persona al error de reconocer a un hijo, porque esto muchas de las veces ocurre por error, por dolo, ¿no? O de forma intencional muchas de las veces se hace, ¿no? Es decir, que lo reconozca el abuelito, que lo reconozca el propio padre, y se va a generar un registro incorrecto, una filiación incorrecta. Entonces, en ese tipo de casos, la ley, por una parte, va a prever o prevé el inicio de una acción o de dos acciones que sean tendientes a anular este registro de filiación. Uno va a ser la negación de paternidad y otra va a ser la impugnación de filiación. Las acciones de negación de la paternidad van a estar vinculadas básicamente al hecho de que la persona a quien se le esté sindicando la paternidad puede ejercitar el derecho de negar la paternidad. A los 6 meses de que se entera de que se ha registrado un nacimiento que se le está sindicando la presunción de filiación. Y a los 5 años, cuando el registro se haya realizado de forma voluntaria, pero la persona puede acreditar que existe o existe una duda razonable por la cual se esté estableciendo que no hay el vínculo de parentesco consanguíneo, ¿no? Y esto se define mediante una prueba de ADN. Muchas de las veces, incluso dentro de matrimonios que son estables, existe duda en los progenitores, en algunos progenitores, de realmente el tema de la descendencia. Entonces,
Si se encuentran dentro de estos 5 años, sí se puede producir una prueba de ADN para poder determinar la existencia o no del vínculo de filiación y el vínculo de parentesco, ¿no? Y esto se desarrolla hasta los 5 años. La impugnación de filiación en realidad es un derecho del hijo para poder establecer su filiación correcta. Entonces, cuando hablamos de las acciones y en realidad de todas las demandas, siempre vamos a hablar de 2 elementos, la legitimación activa y la legitimación pasiva, es decir, la capacidad de ser demandado y la capacidad de demandar. Dentro de la legitimación activa, que es la capacidad de demandar, vamos a encontrar que la negación de paternidad va a ser iniciada por el padre de familia que ya haya sido sindicado como un progenitor bajo presunción, o aquel padre de familia que dentro de este plazo legal, dentro de los 5 años que haya realizado el registro, le surjan dudas de su paternidad. Entonces va a poder iniciar el proceso de negación de la paternidad. Pasado estos plazos, ya sea los 6 meses o los 5 años, necesariamente ese padre de familia ya o ese progenitor va a perder el derecho de iniciar la acción judicial. Y ahí entra en vigencia o entra en ejercicio el derecho de la caducidad de derechos. Es decir, la autoridad judicial no va a poder conocer la solicitud por el hecho del transcurso del tiempo. Se supone que una persona que tiene dudas sobre la paternidad y pese a eso ha registrado el nacimiento, ha registrado la filiación, tiene ese plazo legal de 5 años para poder impugnar o para poder solicitar la negación de la paternidad y determinar si realmente ha existido o no el vínculo. La impugnación de filiación, por el otro lado, es el derecho que tiene el hijo para poder establecer la correcta filiación, ¿no? Entonces, esto es un derecho imprescriptible, porque recordemos que en el tema de los niños, adolescentes, en realidad uno de los derechos de los hijos es poder tener la filiación correcta, ¿no? Entonces, ya el procedimiento y demás va a generar un proceso judicial por el cual los hijos puedan, ya sea los padres puedan solicitar la negación y los hijos de la misma forma puedan solicitar que se les dé la filiación correcta, ¿no? Son situaciones que ocurren en las familias. La autoridad parental, vamos a pasar a hablar de la autoridad parental un poco rápido porque nos va a consumir el tema del tiempo. Vamos a definir simplemente que la autoridad parental dentro del derecho de la familia se la conocía como la patria potestad, ¿no? Y la autoridad parental se la va a ejercitar mediante diferentes instituciones, como la guarda o la tutela, ¿no? Entonces, la autoridad parental es en realidad son aquellas condiciones, ¿no?, por las cuales ya sea el papá o la mamá tengan los derechos de poder educar, de poder corregir a los niños, de poder ejercitar esos derechos como padres de familia. Ahora, estos derechos obviamente que se encuentran limitados al ejercicio de una educación saludable, de una crianza saludable, ¿no? Entonces, ya dentro del Código de las Familias, el Código Niño, Adolescente, se va a establecer de forma puntual cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes que tienen tanto los hijos como los papás. En referencia a los papás va a ser el tema de registrar la filiación, cuidar a los hijos, garantizar su desarrollo integral. Y en referencia a los hijos, esos derechos van a estar vinculados al respeto, la obediencia, la solidaridad y el deber de formarse en un sistema educativo regular, procurar un oficio, una profesión y brindar la asistencia cuando el papá de la misma forma se encuentre en una situación que no pueda generar recursos o no pueda sostenerse por sí mismo, ¿no? La guarda, en realidad, es un mecanismo jurídico que se activa cuando los papás se separan, ¿no? O cuando el niño se encuentra en situación de abandono, cuando los papás no se están haciendo cargo de los niños.
Ahora, dentro de la institución de la guarda se distinguen dos tipos, ¿no? La guarda natural y la guarda judicial. La guarda natural es aquella guarda o aquella institución por la cual el niño, al menos hasta los primeros 5 años de vida, se va a encontrar al cuidado de la madre, por razones fisiológicas, por razones de cuidado, porque en realidad la ley entiende, y por derecho natural además entendemos, de que la madre de familia va a ser la persona que cuide al niño, ¿no? Silvia, te escucho. Doctor, una consultita. La madre, en este caso, se separa, no quiere tener a su hijo antes de los 5 años, le estoy hablando. ¿El juez puede decir que se puede quedar con el papá cuando la madre no quiera? Sí, en realidad es el juez, en realidad, quien va a definir, ¿no? Si es el papá o la mamá quien se va a quedar con el tema del niño. Por ejemplo, en niños menores de 2 años o en niños lactantes, hay incluso casos en los cuales la mamá, por diferentes situaciones, no va a asumir la responsabilidad, pero se establece para el papá la responsabilidad de contratar incluso o de buscar una mamá nodriza por el tema de la lactancia. Entonces, para la ley, tanto papá como mamá se encuentran en las mismas condiciones para poder ejercitar la guardia, ¿no? Porque muchas de las veces he visto en un par de casos de que la mamá, por diferentes situaciones, no quiere tener contacto con el niño, ¿no? Ya sea por una depresión postparto, por alguna situación muy particular que no quiera tener al niño. Entonces, en ese tipo de casos, es el papá el que puede solicitar el tema de la guarda y obviamente que esa situación y ese impedimento en realidad se tiene que justificar ante la autoridad judicial, ya sea mediante algún certificado o de forma personal, ¿no? Se puede llegar también a un acuerdo con la madre para poder ratificar en realidad el deseo de que el papá sea quien ejercite la guardia, aún sea el niño lactante, ¿no? Entonces, la ley prevé que ambos papás en realidad son lo suficientemente o están en las mismas capacidades y en la misma condición para ejercitar la guardia, ¿no? Entonces, pero por derecho natural, y obviamente que esto en la práctica ocurre, que siempre cuando esté en conflicto la guarda y tanto el papá y la mamá quieran estar con el niño, el juez va a velar porque al menos el niño o la niña se quede con la mamá por ese derecho a la guarda natural que se tiene, ¿no? Por esas características naturales que tienen las madres de familia de proteger y supervigilar a los hijos, a diferencia de los padres de familia, ¿no? La guarda judicial, perdón, Andrés, antes que empecemos. Buen día, doctor. Se me generó una duda sobre el tema de la guarda cuando menciona que el juez es el único que puede determinar con quién queda o cómo queda la guarda del menor. Esto sí o sí debe ser mediante un proceso, valga la redundancia, por un juez, no puede ser por arbitraje o conciliación. No, en realidad en materia de familia, bueno, no existe arbitraje. Si vemos la ley 708, este tema está excluido del arbitraje, ¿no? Temas de familia. En el tema de la conciliación, un juez civil no podría, en razón de competencia, emitir una resolución, ¿no? Homologando el tema de un acuerdo conciliatorio. Lo que habitualmente se hace, ya sea por parte de las defensorías o por parte del mismo juzgado, es homologar acuerdos transaccionales que puedan existir entre los papás, ¿no? Como un mecanismo alternativo en realidad a un conflicto judicial. Pero sin embargo, en ese tipo de casos, si es que en algún documento transaccional se acuerda que la guarda se va a quedar con el papá, obviamente al momento de presentar la solicitud de homologación de ese acuerdo ante un juez de familia, el juez va a convocar a una audiencia por la cual necesariamente la mamá le diga al juez que está de acuerdo con que la guarda se vaya con el papá, entendiendo que es una decisión también algo delicada, ¿no? Silvia.
Doctor, si la guarda es dada al papá, la madre tendría que pasar asistencia familiar, ¿no es cierto? Sí, así es, así es. Entonces, el derecho de la guarda también implica el derecho para que el papá o la mamá, en todo caso, pasen la asistencia familiar. Recordemos que la asistencia familiar es un derecho y es un deber, ¿no? Y es un derecho y un deber de ambos progenitores, no de la persona o no del padre de familia que no tenga la guarda, sino ambos papás deben cumplir con el deber de la asistencia familiar, ¿no? Entonces, obviamente que el papá o el padre o la madre que tenga la guarda, obviamente está cumpliendo con el deber de asistencia, de auxilio, brindándole eh, todas las medidas y todos los requerimientos que tenga. Por eso judicialmente se presume que cuando hay una solicitud de asistencia familiar es el papá el que no está cumpliendo o es la mamá la que no está cumpliendo con el deber de manutención, ¿no? Bueno, Mariel. Mariel, te escuchamos. Doctor, una preguntita. Acabo de recordar una noticia que salió últimamente, hace un día o 2 días, creo, en la que el hombre, padre de familia, mató a su esposa y se escapó prófugo con 2 niños. Lo encontraron y ahora Bueno, a ver, en ese tipo de casos habitualmente interviene la la defensoría. guarda se Sí, iría a la defensoría. sí, en realidad lo que ocurre en este tipo de casos de violencia es que la ley prevé que no, los niños no puedan estar en situación de violencia. Cuando existe este tipo de delitos, obviamente que va a haber una restricción del derecho del padre de familia. Y cuando ocurre este tipo de situaciones, obviamente es la Defensoría de la Niñez quien tiene que intervenir. Inicialmente esos niños van a ser internados en un centro de acogida para garantizar, de cierta forma, que estos niños no sufran una repercusión social, personal y demás por la detención del padre de familia, ¿no? Entre tanto, se defina su situación jurídica del papá, ya sea con una detención preventiva, una condena y demás. La Defensoría de la Niñez habitualmente lo que tramita es la suspensión de la autoridad parental de forma temporal y ya internados en un centro de acogida, la Defensoría de la Niñez tiene la obligación de buscar a la familia ampliada. Es decir, la regla no es que se queden en un hogar de niños. La finalidad es de separarlos momentáneamente de ese círculo de violencia, llevarlos a un centro de acogida, darles la intervención primaria y luego la trabajadora social del hogar de niños, la trabajadora social del CDGES y de la Defensoría se dan al trabajo de investigar en realidad si es que dentro de, ya sea de la familia paterna o materna, existen otras personas que se puedan hacer responsables de esos niños. Entonces, para darles la guarda o para buscar la reinserción familiar, que es un procedimiento por el cual de la misma forma se va a buscar a título de familia sustituta, se van a buscar a los hermanos, en este caso de la mamá que ha fallecido, para ver si es que ellos se pueden hacer responsables del cuidado de esos niños, ¿no? Y a la situación jurídica del papá se define en la vía penal, pero la situación de los niños necesariamente lo va a definir la Defensoría de la Niñez mediante esos procedimientos. El procedimiento de reinserción familiar, buscando a la familia ampliada, entonces van a iniciar un proceso ante la Defensoría de la Niñez para poder reinsertar a esos niños dentro de la familia, en este caso materna, o eventualmente dentro de la familia paterna, ¿no? Silvia, te escucho. Doctor, a modo de comentario, esas reinserciones familiares, yo vi un más, llegan a tener los niños una peor vida que antes, ¿no? Por un caso que yo vi que eran como 10 chiquitos, los llevaban a un lado, a otro lado, y me parece que
debería haber otras formas de tratar de reinsertar a familias, a los niños. Sí, en realidad es obviamente que dentro de la estructura de las defensorías de la niñez, muchas de las veces dentro de la investigación social, se tiene que hacer, previo a la reinserción, se tiene que hacer el abordaje, ¿no? El abordaje social. Eso implica que necesariamente esos familiares, bueno, esas personas de la familia ampliada deban tener condiciones mínimas para poder recibir a esos niños, ¿no? Y esas condiciones mínimas van a ser condiciones de habitabilidad, es decir, que tengan un espacio para que estén los niños, pero también condiciones o lazos o vínculos de afectividad. Entonces, obviamente que cuando se hace un buen abordaje social, en realidad vamos a tener menos de este tipo de casos, ¿no? Habitualmente, y en ese tipo de casos ocurre que se entera, ya sea el familiares del papá o de la mamá, y van a la defensoría y dicen, yo quiero llevármelo al niño. Y resulta que en su familia, en su familia no hay el acuerdo, no existe espacio, se van generando temas por temas de dinero y demás, y no hay un acuerdo con la pareja posiblemente, ¿no? Entonces, ocurre que en el tiempo empiezan a tener problemas y obviamente se genera este tema, ¿no? Vuelve al hogar de niños, vuelve a salir a otra familia, entonces ya en realidad depende del abordaje social que realice la trabajadora social para que el CDGES o la Defensoría definan en algún momento extinguir la autoridad de los papás y que ese niño o esa niña esté en situación de adoptabilidad y realmente una familia con las condiciones emocionales, con las condiciones materiales, pueda adoptar. Ahora, obviamente que con el tema de la adopción, como vamos a ver un poco más adelante, existen muchos mecanismos de protección que evitan que una pareja que quiera adoptar realmente pueda adoptar al menos en un plazo menor de 2, de 3 años. Muchas de las veces el proceso de adopción dura hasta 4 años, ¿no? Entonces es mucho tiempo y pasa mucho tiempo también para que esos niños puedan ingresar en una situación de adoptabilidad, ¿no? Entonces, un mecanismo que les conversaba, que les decía para, de cierta forma, garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, es básicamente solicitar la guarda temporal, ¿no? Que una tercera persona o que los padres que posiblemente quieran adoptar a ese niño o a esa niña soliciten la guarda temporal ante la Defensoría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, a tenerlos en el hogar de niños, puede procurar de que esos niños ingresen ya en ese hogar, de que ya se produzcan esos lazos de afectividad durante la tramitación ya de la adopción y por una parte la tramitación también de la extinción de la autoridad de los padres, ¿no? Entonces es un mecanismo en realidad que algunas de las familias utilizan para, si vale el término, escoger al tema de los niños a los cuales van. Hola, hola. Hola, sí. Bueno, tenemos algún problema. Bueno, entonces, como les explicaba, en realidad existe este mecanismo de conversión de guarda en adopción, que básicamente es el procedimiento que debería seguirse, ¿no? Para garantizar el hecho de que no existan estos temas en particular, ¿no? De que vayan de hogar en hogar y de familia en familia, ¿no? Habitualmente, con niños que son mayores de 5 años, vamos a tener mucho conflicto de que no puedan ser adoptados estos niños. A partir de los 12 años, en realidad, ya ese niño que está en un hogar de niños ya muy difícilmente va a poder salir del hogar. Entonces, a partir de los 12 años, la mayoría de los hogares de niños tienen programas de formación complementaria y en realidad se lo prepara a ese niño para que a partir de los 12 años para adelante procure un oficio o una profesión y de cierta forma también empiece a generar algún tipo de recurso para su salida, ¿no? Para su salida programada del centro de hogar. Porque a partir de los 18 años, obviamente que esos niños ya no se, o esos adolescentes ya no pueden mantenerse dentro de los programas que tienen las fundaciones, las ONGs, el propio Estado. Entonces, necesariamente tienen que salir, ¿no? Entonces, salen ya con algún oficio o con alguna profesión intermedia, o al menos esos programas
a partir de los 12 años ya se va capacitando, porque es muy, muy difícil que niños de 12 años sean adoptados a partir de los 12, 13, 14 años. Entonces, básicamente los niños ya se quedan en el hogar de niños, ¿no? Entonces, bueno, es tema social, es tema que debería en algún momento cambiarse, obviamente, pero a partir de la probabilidad de adoptar, en realidad, de que esos niños sean adoptados, va a ir en relación a la edad, ¿no? Hasta los 5 años, al menos va a haber una alta tasa de probabilidad de que esos niños puedan ser adoptados. Y hasta los 12 años esa tasa va bajando. De los 12 años para adelante, en realidad, ya es un porcentaje mucho, mucho menor para que esos niños puedan incluirse en una familia, puedan adaptarse a una familia adoptiva. Eso ya básicamente tiene bastantes problemas por el hecho también de que se van generando vínculos de afectividad dentro del hogar de niños, ¿no? Entonces, es bastante complicado el tema. Hay un proyecto que he conocido que se llama el proyecto TIA, que básicamente es un proyecto de ex beneficiarios de los hogares de niños, de diferentes hogares de niños, los cuales están constituyendo programas incluso para poder beneficiar a estas personas con un albergue, con un albergue o un programa en el cual todavía se les pueda dar apoyo, ¿no? Económico, material, para que puedan procurar ya una profesión y realmente puedan tener algún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, sí son programas que se están gestionando de parte del Estado, ¿no? Hasta los 18 años y de ahí para adelante ya necesariamente se tiene que hacer responsable el beneficiario, ¿no? de su futuro. Bueno, en referencia al tema de la guarda, es como les dije, ya sea natural o judicial, es la autoridad de niñez y adolescencia o de familia. De familia, cuando la guarda se está refiriendo al tema o cuando va a nacer de una separación. Y cuando no existe un matrimonio, si vale el término, o es una tercera persona la que quiera solicitar la guarda ajeno a papá o mamá, va a ser el juez de niñez y adolescencia quien va a conocer. Entonces, del matrimonio, el juez de familia, y si vale el término ya lejos del matrimonio, va a ser el juez de niñez y adolescencia. Entonces, esta competencia diferenciada existe en lo que es el tema de la guarda. La tutela y emancipación. Vamos a verlo esto un poco más cortito, porque en realidad es súper corto el tema. La tutela o la emancipación tiene mucha relación con la administración de bienes, en realidad, de los niños y adolescentes. El Código de las Familias establece que la tutela se da cuando alguien en la familia pierde la capacidad jurídica. Recordemos que la capacidad jurídica de obrar la adquirimos a los 18 años y esa capacidad jurídica está vinculada al tema del raciocinio, el tema de ese estado mental que te permite hacer válidamente todos los actos jurídicos de la ley. Poder contratar, poder contraer obligaciones, poder ejercitar tus derechos. Entonces, momentáneamente o de forma permanente, una persona puede perder ese estatus o esa capacidad jurídica de obrar, ya sea por un accidente, una enfermedad y demás. El Código de las Familias prevé un procedimiento por el cual una persona sea declarada interdicta y se le nombre un tutor. La interdicción es un estadio temporal o permanente de una persona que no pueda ejercitar el derecho de la capacidad jurídica de obrar. Pierda esa capacidad jurídica de obrar y necesariamente debe existir una tercera persona quien la represente en los actos jurídicos, ¿no? Entonces, ya sea por un accidente, ya sea por un estado de coma y otro tipo de enfermedades degenerativas, ya es el juez de familia quien va a determinar en realidad el estado de interdicción o de incapacidad de una persona y por otro lado va a nombrar a un tutor, a una persona mayor de edad, solvente y responsable para que pueda administrar los bienes y hacerse cargo de la persona. Entonces, esta administración se la va a llamar la tutela, ¿no? Es decir, esa administración por la cual una persona se va a hacer con el derecho y la responsabilidad de administrar bienes, dinero, acciones, patrimonio, y va a estar sujeta a una administración
controlada por parte del juez de familia. Cuando el interdicto ya es declarado o es repuesto del estado de la interdicción, entonces el tutor tiene la obligación de rendir cuentas. Entonces, cuando hablamos de la tutela, hablamos básicamente de esa obligación que tiene el tutor y esas responsabilidades que tiene el tutor para con el patrimonio, ¿no? El juez ya empieza a tener competencia sobre los actos de disposición, es decir, el tutor no puede vender, no puede disponer de los bienes si no es con autorización judicial, ¿no? Entonces, es una figura que nace dentro del derecho romano y se va desarrollando hasta nuestros días, hasta el Código de la Familia, de las familias, para poder establecer en este tipo de casos una persona que se haga responsable de todos los derechos y de las acciones que pueda tener una persona, que pueda haber dejado una persona por haber ingresado en un estado de incapacidad o al haber ingresado en un estado de interdicción, es decir, no pueda obrar por sí mismo en los actos jurídicos, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo hemos tenido incluso representantes legales de instituciones, empresas que por temas de COVID han ingresado en el hospital, han estado un mes, han estado 2 meses y sus negocios han quedado al aire, ¿no? Entonces eran representantes legales, eran personas con firmas autorizadas y demás. Entonces, en muchos de los casos se ha tramitado la declaratoria de interdicción, ¿no? Para poder continuar con las actividades comerciales de estas personas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando la persona ya sale de su estado de salud o ya se repone de esa situación o de ese impedimento que tiene, obviamente que ya también tiene el derecho de seguir y continuar con su trabajo, con sus actividades, y esta persona que ha sido nombrada judicialmente tiene la obligación de rendir cuentas de todos los actos que haya hecho durante ese tiempo, ¿no? En el cual el titular ha estado ausente o no ha estado con la capacidad jurídica plena para actuar, ¿no? Entonces, básicamente, este tipo de acción, si lo vamos a denominar así, se le inicia ante el juzgado de familia y es el juez el que va a definir en realidad el marco de obligaciones, los planes y demás. Vamos a pasar, y con esto creo que vamos a terminar hoy. Vamos a hablar sobre el tema de la asistencia familiar. Y con eso vamos a terminar. Bueno, la asistencia familiar, desde el punto de vista del Código de las Familias, por una parte es una obligación y por otra parte es un derecho. Es un derecho de las familias y de los niños, niñas y adolescentes contar con la asistencia familiar. La asistencia familiar tiene o comprende los recursos necesarios que garanticen la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Estos elementos son componentes de la asistencia familiar. El monto de asistencia familiar que se fije a nivel judicial debería cubrir estos montos. Dadas las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que se constituyen en beneficiarios de este derecho, obviamente que estos elementos van a ser de acuerdo y conforme a la edad de esos niños, niñas y adolescentes. No será lo mismo un niño de 6 meses, de 8 meses, de 9 meses, a un adolescente de 12, a un adolescente de 13, 14, 15, 16 años. Las necesidades que tienen de acuerdo a la edad que tienen los niños son diferentes, ¿no? En el caso de los bebés serán pañales, serán leche, mudas de ropa porque están en crecimiento. En el caso de los adolescentes será más el tema de la recreación, la vestimenta, la educación, porque son elementos esenciales también de los adolescentes. Entonces, las condiciones de necesidad de que se cubran esas necesidades van a ser cambiantes en el tiempo. En mérito a eso, en realidad las autoridades judiciales van a poder, por una parte, determinar el monto que deban pagar o que deban pasar de asistencia familiar y en realidad también el destino que se le deba dar a estos montos de dinero. La forma de fijar la asistencia familiar es de forma voluntaria, mediante acuerdo que puedan suscribir los papás. Otra forma es de que acudan ante una Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia suscriba un documento de asistencia familiar. Eso de forma voluntaria.
Cuando existe resistencia del papá de familia o de la mamá de brindar la asistencia familiar, entonces el papá que tenga la guarda, que sea papá o mamá, puede acudir a una instancia judicial para poder solicitar el beneficio de la asistencia familiar a nivel judicial. A partir de eso se va a fijar el monto luego de un debate. El debate jurídico se va a centrar en este tipo de casos en determinar, primero, el estado de necesidad de esos niños, adolescentes, y segundo, el de determinar la capacidad económica del obligado. Por ley, se presume que todas las personas tienen capacidad económica. La ley presume que el papá tiene capacidad económica, independientemente si es estudiante universitario o cualquier otra persona, ¿no? Entonces, la ley presume que los progenitores tienen la capacidad jurídica, ¿no? Tienen la capacidad económica para poder cubrir. La ley 603 define mecanismos por los cuales se va a fijar la asistencia familiar. Uno de esos mecanismos va a ser el hecho de que no se pueda fijar una asistencia familiar que sea menor al 20% del salario mínimo nacional. Las autoridades judiciales están obligadas a fijar montos que sean superiores al salario mínimo nacional. De oficio, las autoridades judiciales deben igualar a este monto del salario mínimo nacional cuando se fije de forma voluntaria, digamos, montos menores. Pues puede ocurrir, ¿no? Ya en un despacho privado, en la defensoría, en el SLIM, se pueden fijar montos menores al tema del 20% del salario mínimo nacional. Pero ya en una instancia judicial, estos montos se regulan, es decir, se incrementan o se actualizan de forma automática, ¿no? Ya el debate judicial va a ir en el hecho de que el niño va a necesitar un determinado monto de dinero para cubrir su alimentación, gastos de salud, de educación, vivienda, recreación, vestimenta. Y por otra parte, se va a poner en debate si es que esa persona puede cubrir ese monto que se está solicitando. Y es ese monto, 500 bolivianos, 800 bolivianos, 2.000 bolivianos, 8.000 bolivianos que se esté solicitando. Ya es el juez quien va a apreciar las pruebas que se le presenten para poder determinar. La forma de determinación básicamente va a ir de acuerdo al nivel de los ingresos económicos que podamos demostrar de la otra parte. Si es que no podemos acreditar que esa persona tenga ingresos económicos regulares, el juez, de acuerdo a la edad y a su sana crítica, va a poder determinar cuál es el monto. En Cochabamba, por ponerles el ejemplo, se está fijando en la mayoría de los juzgados con el tema de los niños que son menores a los 2 años, se están fijando hasta 700 bolivianos. Independientemente que el papá tenga o no tenga recursos, se está fijando esos montos. ¿Por qué? Porque se entiende que los menores de 2 años tienen mayores necesidades, ¿no? Están en etapa de crecimiento, también están en etapa de desarrollo, entonces necesitan mayores elementos o mayores recursos para poder sostenerse y desarrollarse de forma integral. Entonces, en ese tipo de decisiones va a ingresar el interés superior del niño, por el cual necesariamente el juez se tiene que poner en una posición de determinar un monto de dinero que sea suficiente para que ese niño pueda desarrollarse de forma integral, ¿no? Las características de la asistencia familiar es que son personalísimas, es decir, la asistencia familiar no es para la mamá, la asistencia familiar es para los hijos. Eso debe quedar muy claro, porque muchas de las veces ocurre que solicitan la asistencia familiar, pero el destino final que se le da no es para el bienestar de los hijos. Esto se puede comprobar mediante una inspección de la Defensoría de la Niñez, porque si se supone que se está brindando la asistencia familiar para vestimenta, para salud, para educación, y resulta que los niños no están yendo al colegio, están en precarias condiciones, están desnutridos, entonces no se está cumpliendo con ese deber fundamental, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos se puede ya cesar la asistencia familiar y saltar el proceso hacia un proceso de guarda, porque se entendería en este tipo de casos que no se está cumpliendo con ese deber de cuidado que debe tener el padre de familia.
Entonces, obviamente, que ya va a entrar en debate el hecho si es que la mamá está cumpliendo o no con sus obligaciones, ¿no? Entonces, esto se lo hace mediante una verificación de la Defensoría de la Niñez. Así que siempre la recomendación va a ser de que puedan tener de que el beneficio en realidad vaya direccionado a cumplir estas necesidades. Es recíproca porque en algún momento los hijos, en referencia a los padres, también se van a ver obligados a dar la asistencia familiar. Es inembargable porque en realidad no puede ser sujeto de ningún tipo de retención judicial. Es circunstancial y variable porque va a variar en el tiempo, ¿no? Si ahora pueden ser 600 bolivianos, el día de mañana podrán ser 800, podrán ser 1000 o podrán ser 500 bolivianos. Eso va a variar de acuerdo a las condiciones del progenitor. Es irrenunciable porque no se puede renunciar al derecho de la asistencia familiar, ni siquiera por documento público ni por escritura pública. Es incompensable porque no se puede compensar con otras deudas. El beneficio es para los niños, no el beneficio no es para la madre de familia. La sanción por incumplimiento va a estar vinculada a la privación de libertad. Cuando el progenitor que esté obligado a la asistencia familiar deje de cumplir esa obligación, el juez puede obligar, incluso puede expedir un mandamiento de apremio para que el progenitor que está incumpliendo sea conducido a una cárcel pública por el término de 6 meses o hasta que pague las deudas de asistencia familiar. En ese momento ya se constituye en una deuda y en una obligación, ¿no? Es imprescriptible por esta característica principal de que va a beneficiar a los niños, niños y adolescentes. Sin embargo, a partir de los 18 años ya se va a convertir en una deuda común, es decir, va a poder prescribir en el tiempo, ¿no? Preguntas hasta este punto de este tema de la asistencia familiar. Eso es para un poquito resumir lo que es esta institución. No, doctor, no. Ok. Bueno, quedaríamos aquí con el tema de la retroalimentación, perdón. Yo creo que este tipo de temas ya están un poco claros. El día miércoles estaríamos un poquito más retroalimentando sobre la última parte de lo que es el tema y estaríamos ingresando directamente al examen parcial. Doctor, ¿el examen va a ser hasta asistencia familiar? ¿Hasta el tema 7? No, vamos a dar hasta el matrimonio en realidad. Por eso, antes... Hasta el tema 9. Sí. Antes de ingresar al parcial directamente, vamos a continuar con la retroalimentación de estos últimos 2 temas en realidad que hemos ido viendo, ¿no? A ver. Sí, vamos a ir con el tema del matrimonio, que en realidad lo estaríamos viendo, y después ingresaríamos al tema del examen parcial. Patrimonio familiar también, doctor. Sí, el patrimonio familiar y el divorcio, vamos a ver, el matrimonio lo vamos a ver. Ya la siguiente clase como una introducción al examen parcial y posterior a eso vamos a ver directamente este tema, el tema del examen. Voy a coordinar con dirección de carrera si el examen va a ser por la plataforma, entiendo que va a ser por la plataforma Moodle. Entonces nos ha llegado un comunicado, se los voy a compartir para aquellos que tengan problemas con el tema de la plataforma y demás, regularicen su situación hasta el siguiente miércoles o veamos alternativamente alguna solución para los que estén teniendo problemas con el tema de la plataforma. Doctor. Sí. Una pregunta. El tiempo del examen, ¿cuánto va a ser? Van a ser 30 minutos el examen. Van a ser preguntas muy puntuales y de desarrollo súper puntual, ¿no? Van a ser preguntas de selección múltiple, algunas de lo que hemos ido conversando el día de hoy, y otras preguntas de desarrollo, ¿no? Bastante puntual, nada largo, nada rebuscado, porque en realidad son conceptos básicos los que vamos a preguntar, ¿no? Está bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Nos hemos pasado de hora también. Bueno, gracias, doctor. Bueno, hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.